el gran drama que están viviendo miles de españoles, andaluces, malagueños y benalmadenses con los desahucios. Miles de familias son desahuciadas o le quitan sus casas, y eso se debe a que el gobierno del Partido Popular no pone en marcha ni una sola medida para frenar este drama que se está viviendo. Un drama ocasionado por el desempleo, otro gran problema que se está viviendo en nuestra comunidad y en nuestra provincia. El paro, la situación de desempleo, casi 5,5 millones de desempleados en España. Tenemos en Málaga 193.000 malagueños y malagueñas en situación de paro, y aquí en Benalmádena casi 10.000 personas en situación de paro. Con lo cual este es el origen, la crisis económica que produce ese drama de los desahucios. El gobierno del Partido Popular no pone ni una sola medida en marcha para combatir esta situación de desempleo, no ha puesto en marcha planes de desempleo, sino lo que hace es recortar las políticas activas de empleo en un 54%, así como recortar las políticas en prestación de empleo, casi un 15% con respecto al presupuesto del año pasado, del 2014. Esa es la política del gobierno del Partido Popular con respecto a la situación de desahucio. A esta situación de desahucio solo ha puesto en marcha un decreto, que es el de deudores hipotecarios del año 2012, así como su reforma o su modificación en el año 2013, que lo que ha hecho es parchear la situación, enmascarar la realidad que viven miles de ciudadanos. Y un ejemplo claro son los datos del Banco de España, que desde el año 2012 se han producido el desalojo de 100.000 familias de sus casas. Ese es el dato real y el que pone de manifiesto que este Real Decreto Ley que puso en marcha el gobierno es una forma de falsear o de parchear la realidad en la que se están viviendo. En nuestra provincia de Málaga, desde el año 2012 se han producido 9.000 desalojos de vivienda de sus casas de las familias, un dato bastante preocupante. Con lo cual podemos decir que diariamente se producen 13 desahucios en nuestra provincia, en Málaga. Pero un dato todavía más preocupante son las familias que están esperando el ser desahuciadas. 70.000 familias están esperando esta situación de que le quiten su casa o que lo echen de su casa. Por lo tanto, nosotros exigimos al gobierno del Partido Popular que ponga en marcha medidas que realmente frenen este drama que se está viviendo, y que podemos decir también, insisto, en que cada 15 minutos se produce un desahucio. Por lo tanto, tiene que poner medidas que frenen esta situación y no simplemente una serie de decretos con unas medidas económicas y unas medidas sociales que son casi imposibles de cumplir, que como saben, que para que se produjera esta moratoria que se recogiera en el decreto de 2 años que terminó el pasado sábado de este mes de noviembre, era la situación de menores, que tenía que haber menores de 3 años en la familia, con lo cual hay muchas familias con todos sus miembros en paro. En nuestra provincia más de 100.000 familias con todos sus miembros en paro y con hijos mayores de 3 años en esta situación. Por lo tanto, el gobierno tiene que poner medidas que frenen esta situación. Nosotros desde el Partido Socialista hemos presentado 2 proposiciones de ley para conseguir frenar esta situación, que no han sido aceptadas por el gobierno del Partido Popular, y nosotros vamos a seguir insistiendo en que se amplíe esa moratoria para las familias y que se rebajen ese endurecimiento de las medidas económicas y sociales para poder acceder a esa moratoria o esa dación en pago, porque insisto, son miles de familias en nuestra provincia. Desde el año 2012 han sido desalojadas 9.000 familias, pero el dato más preocupante es que hay 70.000 familias que están en peligro de ser desahuciadas de sus casas. Buenos días o buenas tardes ya por la hora, gracias a todos por haber venido. Como bien ha dicho mi compañera y senadora Pilar Serrano, los datos son concluyentes. No hay nada más que ver las cifras que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido relativas al segundo trimestre del año 2014, en la que, comparando esos mismos datos con el mismo periodo del año anterior, el número de ejecuciones hipotecarias y desahucios ha aumentado en un 4%. ¿Qué quiere esto decir? Pues esto quiere decir que las medidas del gobierno de Mariano Rajoy no están teniendo resultados, no están siendo eficientes para la ciudadanía, y cada vez son más las personas en situación de ejecución hipotecaria o de desahucio. Y desde aquí lo que pedimos es que todas las administraciones, tanto la municipal como la autonómica, como el gobierno de la nación, aunemos esfuerzos para conseguir de alguna forma eliminar esta lacra. La Junta de Andalucía ya puso en marcha en el año 2012 un registro de demandantes de viviendas, y el Ayuntamiento de Benalmádena no se ha suscrito a ese registro. ¿Para qué sirve ese registro? Pues ese registro sirve para tener una radiografía de la situación de nuestra comunidad autónoma, saber dónde realmente existen problemas de vivienda, cuáles son las personas en especial riesgo de perder su vivienda, y resulta que tenemos un ayuntamiento que, desconocemos la razón, pues no ha querido sumarse o adherirse a ese convenio. Pero es más, ayer mismo preguntábamos en pleno
porque este verano, concretamente se editó en el Goja el 5 de agosto, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de ayudas para los inquilinos de las viviendas sociales para que puedan pagar su renta y su comunidad. Y el plazo terminaba el 1 de octubre y hoy por hoy sabemos que, o al menos no tenemos constancia de que el Ayuntamiento de Benalmádena se haya adherido a esta ayuda. ¿Sabéis lo que significa esto? Tenemos un municipio con un montón de viviendas sociales donde la gente no puede pagar sus recibos a final de mes y tenemos un ayuntamiento que en vez de haber pedido esas ayudas parece ser que no ha solicitado ni una sola de ellas. ¿Sabéis lo que significa? Pues significa precisamente eso, agravar la situación de las familias en riesgo de exclusión social, de las personas con ejecuciones hipotecarias o en peligro de desahucio. Por ello, del Partido Socialista ya propusimos hace 2 años, y será una de las propuestas que llevaremos en nuestro programa para la elección de 2015, la creación de una bolsa de viviendas en alquiler social. Nosotros tenemos estudios y sabemos que dedicando una cantidad ínfima del presupuesto, pero eso sí, poniendo todos los medios del ayuntamiento al servicio de las familias en esta situación, podemos conseguir un gran número de viviendas, hacer una bolsa para paliar de forma circunstancial o temporal el problema que tienen las familias con los desahucios y concretamente en Benalmádena. Esa será una de las propuestas que llevaremos para el programa en las próximas elecciones municipales 2015 y desde aquí pues queremos trasladar. Entonces, Víctor, la Junta dice que ha puesto una línea de ayudas para la gente que estén viviendas sociales, tengan dinero para poder hacer frente a sus recibos, comunidades. Sí, efectivamente, sí. Sí. Además es una ayuda que la Junta de Andalucía está sufragando al 100%, sin ayuda de otras administraciones ni de fondos europeos. Y que los ayuntamientos deben solicitar para cada municipio, y aquí en Benalmádena nos han solicitado. Sí, el funcionamiento es el siguiente: los ayuntamientos tienen que adherirse como entidades colaboradoras y es a través de los ayuntamientos donde se gestionan este tipo de ayudas. Parece ser, porque así nos lo cuentan los vecinos, que el plazo termina el 1 de octubre y parece que no han podido solicitar las ayudas o están esperando que lleguen ese tipo de ayudas. Ayer preguntamos en pleno y parece ser que el ayuntamiento pues nos vuelven a dar negativas o no tienen información o ya nos contestarán dentro de la opacidad que está siendo habitual.